Bienvenidos de nuevo a Mente Clara. Hoy les traigo una historia que me dejó sin palabras cuando la conocí. Una historia que habla de lo más oscuro que puede vivir un niño y de la luz que puede nacer cuando alguien decide no mirar para otro lado. Les pido que se sienten con calma, que pongan el volumen un poco más alto, porque cada palabra de lo que van a escuchar importa. La lluvia caía sin pausa sobre Barcelona aquella noche de otoño. Alejandro Herrera llevaba 3 semanas fuera de casa, 3 semanas encerrado en salas de juntas, viajando entre aeropuertos, cerrando el contrato más importante de su carrera. 42 años, exitoso, trabajador, el tipo de hombre que construyó su vida con sus propias manos desde cero. Pero lo que más le importaba no era el dinero ni los contratos. Lo que más le importaba eran 2 caras que esperaban verle llegar. Mateo, de 8 años, Sofía, de 6. Durante todo el vuelo de regreso, Alejandro había practicado mentalmente la sorpresa. Tenía regalos en el maletero. Había comprado unas zapatillas deportivas que Mateo llevaba meses mirando en el escaparate, y un kit de pinturas para Sofía, que últimamente dibujaba sin parar. Imaginaba sus caras, la carrera hasta la puerta, los brazos abiertos. El motor del coche ronroneaba bajo la lluvia persistente mientras Alejandro avanzaba despacio por su calle residencial. Las farolas proyectaban círculos amarillentos sobre el asfalto mojado. Las ventanas de las otras casas brillaban con luz cálida detrás de sus cortinas. Todo parecía tranquilo, todo parecía normal. Pero cuando los faros de su coche iluminaron la acera frente a su mansión, Alejandro pisó el freno con tanta fuerza que el cinturón se le clavó en el pecho. Allí, sobre el pavimento empapado, había 2 figuras pequeñas, 2 figuras cubiertas por un plástico transparente lleno de agujeros, por donde la lluvia entraba sin piedad. Una de ellas sostenía algo entre las manos. La otra estaba acurrucada encima de su compañera, la cabeza hundida en el hombro, completamente inmóvil. Alejandro apagó el motor. El sonido de la lluvia golpeando el techo del coche se volvió ensordecedor. Sus manos temblaban sobre el volante. No podía ser lo que estaba viendo. Abrió la puerta. El agua fría le mojó la cara al instante. Salió sin cerrar, sin importarle el traje de diseñador, sin importarle absolutamente nada. Solo caminar. Solo llegar hasta esas 2 figuras que empezaba a reconocer con un terror que no había sentido nunca en su vida. Mateo, Sofía, sus hijos. A 3 metros se detuvo. El plástico que los cubría era una lona vieja y rasgada que no protegía de nada. Mateo estaba sentado con las piernas cruzadas, sosteniendo un pedazo de pan oscuro con las 2 manos, el cabello castaño pegado al cráneo. La chaqueta azul que Alejandro le había comprado 3 meses antes, empapada y pesada como una losa sobre sus hombros delgados. Sofía estaba prácticamente encima de él, agarrada a su brazo con las 2 manos, los ojos cerrados, la piel de sus mejillas pálida como el papel. Tenía los pies descalzos sobre el pavimento frío y mojado. «¿Mateo?», dijo Alejandro. Su propia voz le sonó extraña, rasposa, como si viniera de muy lejos. El niño levantó la cabeza muy despacio. Sus ojos, normalmente tan vivos y curiosos, estaban hundidos en cuencas oscuras. Tenía los labios agrietados y morados de frío, y en su mirada no había alegría, no había alivio, no había nada de lo que un niño debería mostrar al ver a su padre. Solo una expresión vacía, completamente vacía. «Mateo, ¿qué están haciendo aquí afuera?». Solo la lluvia respondió. Alejandro se agachó frente a ellos, sin importarle que sus pantalones se hundieran en un charco helado. Desde tan cerca pudo ver mejor, y lo que vio le revolvió el estómago. El pan que Mateo sostenía estaba duro, oscuro en los bordes, con manchas de moho. En el suelo había una bolsa de plástico arrugada con más pedazos del mismo pan podrido. Sofía temblaba de manera incontrolable. Su respiración era ruidosa, un silbido que helaba la sangre. Con cuidado, Alejandro empujó la manga empapada de Mateo hacia arriba. Moretones, morados, amarillentos, algunos recientes y otros más antiguos.
un mapa de dolor sobre piel infantil. ¿Quién les hizo esto? Mateo, mírame, ¿quién les hizo esto? El niño tragó saliva. Las gotas de lluvia rebotaban sobre el pedazo de corteza dura. Mamá, dijo en voz tan baja que Alejandro apenas lo escuchó sobre el ruido de la tormenta. Mamá nos encerró afuera, papá. El mundo se detuvo. ¿Cuándo os encerró? Hace 3 días. 3 días, 72 horas, bajo aquella lona inútil, comiendo pan de la basura, esperando que alguien abriera esa puerta. Alejandro giró la cabeza hacia la mansión, las ventanas cerradas, las cortinas corridas, la puerta de madera oscura, firme y muda. Desde fuera la casa parecía vacía, pero él sabía que Isabela, su esposa, la madre de sus hijos, estaba ahí dentro, en algún lugar cálido de esa estructura, mientras sus hijos se morían de frío a 3 metros de distancia. Alejandro puso a sus hijos en el coche y encendió la calefacción al máximo. El aire caliente comenzó a salir de las rejillas con un zumbido reconfortante. Por el espejo retrovisor, veía a Sofía aferrada a su chaqueta mojada como si fuera lo más valioso del mundo, y a Mateo mirando por la ventana sin decir nada, viendo alejarse la mansión bajo la lluvia. Ninguno de los 3 volvió a mirar atrás. El hotel era pequeño y discreto, de esos que no hacen preguntas. La recepcionista levantó la vista cuando entraron y su expresión cambió de inmediato. Vio a Alejandro empapado y despeinado. Vio a los niños sucios y mojados. No dijo nada. No hacía falta. La habitación era pequeña y limpia. 2 camas, una ventana, un baño. Nada de lujos, pero tenía algo que aquella mansión había perdido: calor. Alejandro bañó a Sofía primero. Le quitó la ropa con cuidado y cuando levantó su camiseta encontró más marcas, moretones en las costillas, un arañazo largo en la espalda ya formando costra, una marca en el muslo que parecía de una mano agarrándola con fuerza. Apretó la mandíbula. Respiró hondo por la nariz intentando controlar la furia que le subía por el pecho como lava. Le lavó el cabello con cuidado, quitando la suciedad, los nudos, las hojas secas enredadas. El agua de la bañera se volvió gris. Cuando la arropó bajo las cobijas y le puso una camiseta enorme suya sobre el cuerpo pequeño, Sofía se aferró a ella como a un escudo. Mateo se bañó solo. Entró, se sentó, dejó que el agua le cubriera los hombros y se quedó allí en silencio. Alejandro se quedó parado junto a la bañera viendo a su hijo de 8 años lavarse sin decir una sola palabra, sin quejarse, sin preguntar nada, solo obediencia automática, como si ya no esperara nada bueno de los adultos. Eso fue lo que más le rompió por dentro. Cuando llegó la comida, los 3 comieron juntos. Sopa caliente, pan fresco, té con azúcar. Mateo comía concentrado en el plato, sin levantar la vista. Sofía apenas tomaba cucharadas pequeñas. Alejandro se obligó a comer aunque no tenía hambre. Necesitaba mantener la fuerza para lo que venía. Cuando terminaron, apagó la luz principal y se sentó en la silla entre las 2 camas. Las vio dormir. Eran las 11 de la noche. Hacía menos de 3 horas que había llegado a casa. Su teléfono vibró. 10 mensajes de Isabela. ¿Dónde estás? ¿Llegaste? Estoy preocupada. ¿Dónde están los niños? Por favor, responde. Alejandro escribió una sola respuesta. Estoy con los niños. Apagó el teléfono y lo dejó sobre la mesa. Mateo se movió en la cama. Gimió dormido. Alejandro se levantó y le puso una mano en el hombro. El niño se calmó instantáneamente, pero luego abrió los ojos de golpe, completamente despierto, con esa mirada de pánico que Alejandro estaba empezando a reconocer demasiado bien. «Papá, pensé que te habías ido». «No me voy a ir, hijo. Mamá dijo que nos habías abandonado, que por eso te fuiste de viaje». Alejandro sintió que el aire le faltaba. «No os abandoné, tuve que viajar por trabajo, pero siempre iba a volver, siempre». Mateo lo miró con esos ojos demasiado viejos para su edad. «¿Por qué mamá nos hizo eso, papá?» Alejandro no tuvo respuesta, solo la verdad desnuda de que aún no lo sabía. No durmió esa noche.
Se quedó sentado en esa silla entre las dos camas, susurrándoles que estaban seguros, que papá estaba ahí. La pregunta de Mateo seguía dando vueltas en su cabeza como una moneda que nunca llegaba a caer. ¿Por qué mamá nos hizo eso? A las 6 de la mañana, Sofía empezó a toser. Una tos seca, áspera, que le sacudía todo el cuerpo pequeño. Se despertó llorando, agarrándose el pecho con las manos. Alejandro le puso la mano en la frente. Estaba ardiendo. En menos de 5 minutos estaban en el coche. El doctor en urgencias examinó a Sofía en silencio. Le escuchó los pulmones, le revisó los oídos y entonces vio las marcas en sus brazos. Sus dedos tocaron uno de los moretones oscuros con suavidad. ¿De dónde salieron estas marcas? Alejandro apretó la mandíbula. No estoy seguro. Las encontré así cuando las recogí. El doctor lo miró directamente a los ojos, sin juicio, pero tampoco con inocencia. Tiene una infección respiratoria grave causada por hipotermia prolongada. Necesita antibióticos intravenosos y observación. Voy a tener que hacer un reporte. Es protocolo en casos de posible negligencia. Haga lo que tenga que hacer. Mateo se acercó y tomó la mano libre de su hermana sin decir una palabra. Alejandro tomó la otra. Los tres formaron un triángulo silencioso alrededor de la camilla, mientras el suero comenzaba a gotear lentamente. Antes de darles el alta, el doctor habló con Alejandro en el pasillo. Esa niña estuvo muy cerca de desarrollar neumonía. Un día más expuesta así y habríamos estado hablando de cuidados intensivos. No puede volver a pasar, ¿me entiende? Lo entiendo perfectamente, y tiene mi palabra. Al día siguiente, Alejandro fue a buscar respuestas. La mansión brillaba bajo el sol de la mañana como si nada hubiera pasado. Todo impecable por fuera, como una mentira perfectamente construida. Isabela abrió la puerta antes de que Alejandro pudiera tocar. Casi no la reconoció. El cabello desordenado, sin maquillaje, ojeras profundas, una sudadera gris manchada. Pero lo que más le impactó fue su mirada. Vacía, como la de Mateo bajo la lluvia. La casa por dentro estaba impecable. Olía a desinfectante de limón. Había tenido tiempo para limpiar, pero no para abrir la puerta a sus hijos. Necesito que me expliques qué pasó aquí. No sé por dónde empezar. Empieza por la parte donde sacaste a tus hijos a la calle y le cerraste la puerta. No estaba bien, Alejandro. Solo necesitaba un descanso. Silencio, que dejaran de pedirme cosas. Perdí la noción del tiempo. Estaba agotada y tú no estabas aquí. Alejandro la escuchaba. Veía el dolor en su rostro, el cansancio, algo roto en ella, pero también veía las marcas en los brazos de sus hijos. Veía a Sofía temblando bajo ese plástico inútil. ¿Sabes qué encontré cuando llegué? A Sofía con una infección respiratoria grave. El doctor me dijo que estuvo cerca de neumonía. Un día más y habría estado en cuidados intensivos. Un día más y tu hija podría haber muerto, mientras tú estabas aquí dentro con las ventanas cerradas. Isabela se cubrió la cara con las manos. Fue entonces cuando Alejandro tuvo una corazonada. Algo en el comportamiento de Isabela. Algo demasiado organizado, demasiado preparado. Dame tu teléfono. Ella lo miró confundida. Luego lo sacó con mano temblorosa. Alejandro abrió los mensajes. Conversaciones normales. Y entonces la vio. Una conversación larga con alguien guardado solo como Víctor, sin foto de perfil. Cientos de mensajes. Empezó a leer. No tienes que sentirte mal por estar cansada. Eres humana. Los niños no valoran lo que haces por ellos. Necesitan aprender. A veces el amor duro es necesario. No cedas. Dejar que pasen frío no es abuso, es enseñanza. Cuando Alejandro vuelva, mantén tu versión. Fue una decisión pedagógica. Alejandro cerró los ojos por un momento. Cuando los abrió, los tenía encendidos. ¿Quién es Víctor? Lo conocí hace unos meses por internet. Al principio solo conversábamos de cosas normales. Era amable, escuchaba, no me juzgaba. Esto no es ser amable, Isabela. Esto es manipulación. Este hombre te estuvo llenando la cabeza durante meses. Te convenció de que tus hijos eran el problema. Te preparó para esto. Yo tomé la decisión.
gritó Isabela de repente. Fue mi elección. Tienes las marcas de tus manos en los brazos de tus hijos. ¿También te ayudó a ver que tenías derecho a eso? Silencio. El rostro de Isabela completamente pálido. Alejandro tomó fotos de todos los mensajes, cada uno, sin dejar que se borrara nada. Cuando terminó, se dio la vuelta hacia la puerta. ¿Qué vas a hacer? Voy a proteger a mis hijos, lo que debiste haber hecho tú desde el principio. Salió de la casa. La puerta se cerró detrás de él con un sonido definitivo. No miró atrás. El primer paso fue hacer copias de todo. Cada mensaje, cada foto, cada conversación con Víctor respaldada en 3 lugares distintos. No iba a arriesgarse a perder la evidencia. El segundo paso fue el más difícil, llamar a la línea de protección infantil. La mujer que contestó escuchó mientras Alejandro explicaba la situación sin interrumpirle. Las 3 noches en la calle, las marcas, la manipulación, todo. Señor Herrera, lo que describe constituye negligencia grave. Vamos a abrir un caso formal. Alejandro colgó y se quedó mirando la pared. Lo correcto. No se sentía correcto. Se sentía como romper la familia. Pero cuando miraba a Mateo y Sofía durmiendo, sabía que no había otra opción. Esa noche, Mateo se despertó gritando. Soñé que mamá venía a buscarnos, que nos llevaba de vuelta y cerraba la puerta otra vez. Eso no va a pasar, te lo prometo. ¿Cómo lo sabes? Era una pregunta justa. Porque voy a hacer todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que estéis seguros. No voy a dejar que nadie os lastime de nuevo. Mateo lo miró por un momento largo, luego asintió y volvió a cerrar los ojos. Alejandro se quedó sentado en el borde de su cama, frotándole la espalda hasta que se durmió. La trabajadora social, Amparo, llegó al día siguiente. Habló con los niños con calma y sin prisa, dejando que fueran a su propio ritmo. Mateo habló primero. Contó todo. La manera en que Isabela había empezado a encerrarse en su cuarto, los gritos, el día en que los empujó hacia la puerta, las 3 noches en la acera, el pan de la basura. Sofía tardó más. Amparo esperó pacientemente. El silencio se extendió en la habitación. Y entonces la niña susurró algo tan bajo que casi no se escuchó. Pensé que íbamos a quedarnos ahí para siempre. Las palabras cayeron en la habitación como piedras en agua quieta. Días después, Amparo llamó con novedades. Víctor tiene historial de participación en grupos online que promueven métodos de disciplina parental extremos. No es la primera vez. Hemos encontrado al menos otros 2 casos similares en los últimos 3 años. Ya fue notificado. Se le prohibió cualquier contacto con su familia. Alejandro cerró los ojos. Un hombre que cazaba a madres vulnerables, que las aislaba, las llenaba de resentimiento y luego desaparecía dejando la destrucción atrás. Sobre Isabela, el diagnóstico era depresión severa y vulnerabilidad extrema a la manipulación. Comenzaría tratamiento intensivo de inmediato. Los niños quedarían bajo custodia de Alejandro por al menos 6 meses. Alejandro encontró la casa perfecta al norte de Barcelona, fachada blanca con contraventanas verdes, jardín grande con un árbol viejo que daba sombra, ventanas grandes que dejaban entrar mucha luz, una sala de estar con chimenea. No era lujosa, pero era cálida. Llevó a Mateo y Sofía a verla porque era su hogar también. Merecían opinar. Cuando llegaron al que sería el cuarto de Mateo, el niño se detuvo en la puerta. La habitación tenía una ventana grande que daba al jardín. Desde allí se veía el árbol viejo lleno de pájaros cantando. Dijo Mateo en voz baja. Quiero este cuarto. Es tuyo. El cuarto de Sofía era más pequeño, con paredes color crema. Sofía entró despacio, mirando alrededor. Se paró en el centro y giró en círculo, lentamente. ¿Este es solo para mí? Solo para ti. Nadie te lo va a quitar. Y la puerta nunca se va a cerrar si tú no quieres que se cierre. Sofía se quedó quieta por un momento. Luego se acercó a Alejandro y lo abrazó. Él la levantó y la apretó contra su pecho, sintiendo cómo ella escondía la cara en su cuello. Nos la quedamos, dijo Alejandro, y nadie discutió.
Las semanas siguientes trajeron su propia rutina. Los primeros días en la escuela nueva fueron difíciles. Mateo tenía crisis de ansiedad cuando Alejandro se iba. Temía que su padre no volviera. Alejandro tuvo que quedarse en el colegio las primeras horas varios días seguidos. Sofía simplemente lloraba. Pero poco a poco, día a día, fueron adaptándose. Un mes después, Mateo había hecho 2 amigos. Sofía había empezado a hablar más en clase. Las sesiones con la psicóloga infantil continuaban cada semana. Ella le explicó a Alejandro que el proceso iba a ser largo, que el trauma no se borra rápido, que deja marcas, pero que los niños son resilientes y que con apoyo, amor constante y estabilidad podían sanar. Eso era lo único que Alejandro necesitaba escuchar. Una noche, después de cenar, Mateo hizo una pregunta que Alejandro no esperaba. «Papá, ¿mamá va a estar bien?» Alejandro lo miró. Después de todo lo que les había hecho, Mateo todavía se preocupaba por ella, porque era su madre, porque tenía 8 años, y los niños aman a sus padres incluso cuando les hacen daño. Ese es el tipo de amor más puro y más cruel que existe. «No lo sé, hijo. Espero que sí. Está recibiendo ayuda. ¿La vamos a ver otra vez?» «Algún día, cuando todos estemos listos, cuando sea seguro». Mateo asintió y volvió a su plato, pero Alejandro vio las lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas que el niño se apresuraba a limpiar con el dorso de la mano. 2 meses después, Isabela pidió ver a los niños. La reunión se coordinó en una sala del Centro de Servicios Sociales. Paredes de color pastel, muebles cómodos, Amparo presente como mediadora. Cuando entraron, Isabela ya estaba allí. Alejandro casi no la reconoció. Había recuperado peso, tenía el cabello limpio y peinado. Su mirada ya no estaba vacía. Había dolor en ella, y algo que parecía arrepentimiento genuino. Cuando vio a Mateo y Sofía, se le llenaron los ojos de lágrimas. Se quedó sentada sin moverse, como si tuviera miedo de asustarlos. «Hola», dijo con voz temblorosa. Mateo no respondió. Sofía se escondió detrás de Alejandro. Isabela respiró hondo y habló. «No sé cómo empezar. Sé que no hay palabras que puedan arreglar lo que hice. Sé que os lastimé de la peor manera posible. Estaba enferma, y alguien se aprovechó de eso. Pero esas no son excusas, porque al final fui yo quien cerró esa puerta. Y voy a tener que vivir con eso por el resto de mi vida. Solo quiero que sepáis que os amo. Siempre os he amado, y voy a pasar el resto de mi vida intentando ser mejor, aunque entiendo si nunca queréis verme». Silencio. Y entonces Sofía habló. Su voz era apenas un susurro, pero en aquel cuarto silencioso se escuchó perfectamente. «Tuve mucho frío». Isabela se cubrió la boca con las manos. Un sollozo escapó de su garganta. «Lo sé, mi amor, lo sé, y lo siento tanto». «Pensé que no ibas a abrir nunca», continuó Sofía, las lágrimas corriendo por sus mejillas. «Pensé que nos ibas a dejar ahí hasta que nos muriéramos». «Lo siento», susurró Isabela. «Lo siento mucho». Mateo habló por último. Su voz era dura, controlada, pero había emoción detrás. «Necesito saber por qué lo hiciste». Isabela lo miró directamente. «Porque estaba rota por dentro y no supe cómo pedir ayuda. Porque creí mentiras de alguien que solo quería hacerme daño. No hay razón que lo justifique, Mateo. Solo errores, muchos errores». No hubo abrazos ese día. No hubo reconciliación. Pero hubo algo, un comienzo, una posibilidad. Cuando salieron, Alejandro abrazó a sus hijos en el aparcamiento bajo una lluvia fina y gentil. Los 3 se quedaron allí un rato, solo respirando. «¿Cómo os sentís?» «Raro», respondió Mateo. «Triste, pero también aliviado, como si algo que estaba atascado se hubiera movido un poco». Sofía solo asintió contra el pecho de Alejandro, y él los abrazó más fuerte, sin decir nada más, porque a veces las palabras no llegan, a veces solo se puede estar presente, y eso a veces es suficiente.
6 meses después de aquella noche lluviosa, Alejandro estaba en el jardín de su nueva casa con una taza de café en las manos. El sol brillaba, el pasto estaba verde, el árbol viejo daba sombra perfecta. Y debajo de ese árbol, Mateo y Sofía habían construido una fortaleza con sábanas y sillas viejas. Estaban allí dentro, riendo, haciendo voces tontas, jugando a algo imaginario que solo ellos entendían. Alejandro los observaba desde el porche. No era perfecto, todavía había días difíciles. Sofía todavía tenía pesadillas. A veces Mateo todavía tenía momentos de ansiedad que llegaban sin aviso, como tormentas pequeñas que pasaban rápido. Las sesiones con la psicóloga continuaban. Isabela los veía una vez al mes, visitas supervisadas, mostrando progreso real. Víctor había sido procesado con orden de alejamiento permanente, pero nada de eso importaba en este momento. Lo que importaba era la risa de Sofía saliendo de esa fortaleza de sábanas. Era Mateo corriendo hacia él con una sonrisa genuina, la primera sonrisa genuina que Alejandro recordaba haber visto en meses. «Papá, ven, tienes que ver lo que hicimos». Alejandro dejó su café en la mesa del porche, caminó hacia el árbol y se agachó para entrar en la fortaleza. Los tres quedaron apretados allí dentro, entre almohadas y mantas, con la luz del sol filtrándose suavemente a través de las sábanas blancas, como si el mundo entero fuera ese cuadrado cálido. «Mira», dijo Mateo señalando algo pegado en la pared de tela. Era un dibujo, 3 figuras de palitos, Alejandro en el medio, Mateo y Sofía a cada lado, tomados de las manos, una casa detrás, un sol en la esquina, pájaros en el cielo. Simple, imperfecto, hermoso. ¿Qué te parece, papá? Alejandro sintió un nudo en la garganta. Es perfecta, dijo. Es exactamente perfecta. Sofía se apoyó contra él desde un lado, Mateo desde el otro. Los tres se quedaron allí en ese espacio pequeño y cálido que habían construido juntos, sin prisa, sin miedo, sin nadie cerrando puertas. Y por primera vez en meses, Alejandro sintió algo que había olvidado que existía. Paz. No era la paz perfecta de los cuentos de hadas. Era paz, con cicatrices, paz con memoria, paz que había costado dolor, noches sin dormir, decisiones imposibles y lágrimas de niños que no deberían llorar así. Pero era paz al fin. Y mientras escuchaba a sus hijos reír y planear su próximo juego, Alejandro supo que habían hecho lo más difícil, sobrevivir. Y que ahora podían hacer lo segundo más difícil, sanar. Juntos, como familia, como debió ser desde siempre. No somos lo que nos quiebra, somos lo que elegimos reconstruir cuando el mundo nos deja en pedazos. Si esta historia te tocó el alma, suscríbete al canal de Mente Clara y activa la campanita. Así serás el primero en recibir las próximas historias que preparamos con tanto cariño para vosotros. Dale un like si esta historia te movió por dentro. Ese pequeño gesto nos ayuda a seguir adelante y a llegar a más personas que necesitan escuchar estas palabras. Y en los comentarios, cuéntame qué fue lo que más te llegó de esta historia. Los leo todos, con calma, con cariño, uno a uno. Gracias por quedarte hasta el final. Hasta pronto, Mente Clara.